¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Glorioso sea el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, hay algo muy especial, algo maravilloso que encontramos en la palabra del Señor Jesús, y es como llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. En este tiempo en que estamos viviendo, hermano, hermana, no debemos ostentar solo el decir que somos cristianos. O sea, que usted diga solamente, es que yo soy cristiano. Pero entonces uno analiza y uno mira qué clase de cristiano, qué cristianismo es el que el hermano, la hermana dice que profesa. No es solamente ostentar, decir que yo soy evangélico. No, hermano, no es suficiente solamente con ello, con decirlo o con venir al templo o asistir a una iglesia, porque el asistir a una iglesia a mí no me hace evangélico, creyente o cristiano. Lo que me hace a mí ser cristiano, ser evangélico, es seguir en obediencia a la palabra de Cristo Jesús. Entonces es mucho más que eso. El cristianismo es, permítame simplificarlo así, es un estilo de vida conforme al corazón de Cristo y no conforme al mundo. Porque mucha gente lleva un cristianismo mundano, con relación con el mundo y relación supuestamente con Cristo, cuando realmente pues es que no se puede. Quien tiene y vive para las cosas del mundo no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo y todas sus cosas pasan, y el pecador se cree libre y confunde la palabra libertad con libertinaje. Y el pago de eso es un vacío, es desolación en el alma y es tristeza. Pero el estilo de vida cristiana es vivir alejado del pecado, es vivir alejado del mundo de maldad, para vivir la vida, y que valga la redundancia, en felicidad y en gozo eterno con Cristo Jesús, y vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos muestra y nos enseña su palabra. Cuando yo quiero hacer partícipe a alguien de algo general, de una fiesta, de una invitación, yo le hago saber, yo voy y le digo, hermano, hermana, lo invito a una fiesta, a un almuerzo o algo, tomar un tinto o algo grande que se va a hacer, o yo le mando el mensaje, le hago llegar la información y le hago llegar la invitación. Cuando yo quiero hacer que esa persona forme parte y sea partícipe de esa alegría y de ese momento, lo hago con un buen deseo, con una buena voluntad. Yo creo que las veces que nos han invitado a una fiesta, lo han hecho pues de forma voluntaria. No creo que alguien se sienta obligado a invitarlo a usted a ir a una fiesta. No sé, pues a no ser de que usted la fiesta sea su matrimonio y el suegro a usted lo invite con un revólver y lo invite a usted que tiene que casar con la hija por un revólver. Eso es una invitación como muy forzosa, ¿cierto que sí? Entonces esas invitaciones así no son como agradables, no agradan, no simpatizan para nada. Entonces uno a veces va como con fuerza o obligado. Y en esta carta Pedro, en esta segunda carta que ya está escribiendo Pedro, describe algo muy maravilloso, algo muy especial, cómo Dios dio esa enorme bendición de llegar a ser partícipe, nos hizo, digamos, dar esa enorme bendición de ser partícipes de la naturaleza divina por medio de Jesucristo. ¿Cómo fue que Dios
en su gracia, otorgó la salvación, otorgó la libertad a nuestra alma, la paz y el gozo que el mundo no la dio, la encontramos en Cristo Jesús, en su obra redentora, en la cruz del Calvario. Y esta carta, escrita a las iglesias, por allí, muestra Pedro a ellos algo muy especial de la bendición que tienen ellos como iglesia de ser partícipes de esa naturaleza divina, y les pone o les muestra a ellos un reto en su vida cristiana, y dice que todo aquel que es seguidor de Jesús nunca debe dejar de crecer. Nunca debe dejar de crecer. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo Jesús, nunca debe dejar de crecer. Y él muestra unas advertencias en el cual se habían presentado unas situaciones difíciles, en una ola creciente de maestros corruptos que estaban haciendo cosas malas y que estaban llevando a desviar a algunos cristianos de el fundamento y de esa bendición grande. Maestros corruptos en el cual torcían y enseñaban una teología distorsionada, no como la que le había sido revelada a ellos, y tenían una manera mala, una mala forma de vivir, una manera corrupta de vivir. Y entonces Pedro a ellos les simplifica, les muestra a través de estos escritos, y les dice: es que ustedes, para ser verdaderos cristianos, ustedes no pueden dejar de crecer, ustedes no pueden dejar de seguir ese propósito que Dios estableció. Entonces Pedro establece un orden y les transmite confianza a las iglesias, y empieza a recordar a través de Jesús cómo Él invita a que participemos de esa bendición y de compartir el amor de Dios. Los invita a ellos a que asuman ese compromiso, el compromiso de esa invitación, de hacer partícipes de esa bondad y de esa naturaleza gloriosa de Cristo Jesús, y le da 7 rasgos a ellos que deben llevar, que deben comprometerse. Cuando usted se comprometió con el Señor, no sé usted qué le dijo, no sé usted el día que se arrepintió y se convirtió a Cristo Jesús, no sé usted qué le diría. Si le pidió perdón, si le dijo: Señor, límpiame de mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, déme una nueva criatura, ayúdame a seguir, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Pero en ese momento usted recibió el perdón de pecado, recibió la tranquilidad, confesó y se entregó a Cristo Jesús. Posiblemente algunos no se comprometieron del todo, porque de pronto no entendían muchas cosas, y a través de los días, de los meses, de los años, fueron entendiendo y se fueron enamorando más del Señor, y fueron entendiendo lo que es la vida cristiana, cómo se lleva una vida cristiana. Y me acuerdo mucho lo que dije el domingo. Todos estos días me he acordado mucho acerca del cambio que el Señor hace en una persona. Y la frase que dije el domingo al escucharla del hermano Álvaro Torres, que dijo que la Biblia del vecino soy yo. La Biblia del vecino soy yo. Y es algo muy real, porque si realmente Cristo vive en mí, yo soy de Cristo, entonces ellos deben ver cómo vivo yo, ellos deben saber cómo hablo yo, ellos deben saber realmente qué cambio hay en mi vida y qué ha sucedido en mi vida, qué ha sucedido en mi ser. Entonces Pedro le muestra 7 rasgos, que es la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Son esos 7 rasgos en los cuales les muestra Pedro a las iglesias, y les dice a ellos en esa segunda carta
Ustedes deben tener presente que al ser partícipes de esa naturaleza divina, ustedes deben tener esa bondad, ese conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y él empieza como todas las cosas que pertenecen a la vida, el versículo 3. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, miren, y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, escuche el versículo 4, y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿por cuáles? Por las promesas, llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos humanos, malos deseos carnales. Eso es concupiscencias. Eso significa los malos deseos y la vanagloria de la vida, de este mundo en que nosotros vivimos. Entonces Pedro empieza a mostrarles a ellos, y en el versículo 5 hay algo especial, y empieza a decir: vosotros también, poniendo toda diligencia. Cuando yo quiero añadir algo a algo, o a algo que yo tengo, es porque me está haciendo falta, ¿cierto? Si hay un cable desde aquí que necesito hasta allá, donde está el teclado, y no hay forma, entonces yo tengo que buscar la manera de añadir o comprar una parte más, un cable más largo, más extenso, para que puedan llegar hasta ese lugar. Entonces Pedro dice que hay que añadir algo más a nuestra vida cristiana. Hay que añadir algo más a ese compromiso, no solamente de Dios hacia nosotros, es más de aquí hacia Dios, para poder crecer, para poder avanzar, para poder obtener de Cristo Jesús esa bendición y esas promesas que Él nos dejó escritas en su palabra. Entonces, para completar esa parte que hace falta, entonces debo tener ese elemento para complementarlo. Ya en la vida cristiana, para tener esos rasgos y ese carácter de la vida cristiana, yo debo añadir lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5: añadid a vuestra fe virtud. La primera. No podemos dejar de decir, no se puede dejar de decir, hermano, hermana, que la base de nuestra vida cristiana está en Cristo Jesús, que es la cabeza, la piedra general, sí, pero es la fe en Cristo Jesús. ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted por qué ora? ¿Usted por qué le pide a Dios? ¿Usted por qué ora a Dios? Porque tiene fe en el Señor. ¿Por qué no le pide a un hombre? ¿Por qué no acude a los hombres? Usted mejor acude al Señor. Y esa fe es la que lo ha sostenido a usted. Esa fe es lo que lo ha alimentado a usted a seguir adelante. Aunque las cosas de la vida terrenal nos traten de afectar. Claro, porque muchas veces la fe nuestra se ve afectada. La fe nuestra se ve menguada por enfermedades, por problemas, por momentos de escasez, entre otras cosas. Porque hay momentos donde clamamos a Dios y como que no vemos la respuesta, ¿cierto? Y entonces uno dice: hombre, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué sucede eso? Cuando suceden momentos o pasan momentos en nuestra vida que nosotros pensamos que aquí en la tierra no los vamos a vivir y no los vamos a pasar. No, eso solamente le pasa a fulano, eso solamente le pasa a sutano, ese problema solamente eso le pasa a ellos, esa dificultad eso solamente lo viven ellos. Pero cuando analizamos y miramos y cuando vivimos realmente nosotros, entonces ahí entendemos y comprendemos que eso nos coge a todos. Una enfermedad. Todos aquí nos hemos enfermado alguna vez. En algún momento de nuestra vida nos hemos enfermado. Y de pronto es una enfermedad difícil de pronto de aceptar, porque hay enfermedades que pasan
son, digámoslo así, como pasajeras, pero hay otras como que quedan y marcan la vida nuestra. Y entonces ahí es como que la fe para muchos aumenta, pero para otros mengua. Entonces, hermano, la base de nuestra vida cristiana es la fe en Cristo Jesús. Lo dijo el escritor a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción que tengo yo, que lo que vos estoy pidiendo, por la fe lo voy a tener. No lo veo, pero si analizamos nuestra vida cristiana, usted no ve la salvación, porque no es algo como tangible, pero por convicción usted sabe real y usted es salvo. Y usted tiene que tener esa convicción realmente de que usted es salvo. Y usted no ve cómo es la salvación. ¿Qué es esto? Es algo intangible, pero es la convicción que lo lleva a usted, que las promesas de Dios, al aceptar a Cristo Jesús, al vivir para Dios, al ser fiel a Dios, usted luchará por esa salvación. Problemas o dificultades, hermano, me preocuparía a mí si y de pronto mi fe hubiera sido o estaría muerta, si Jesús no hubiera dicho de que yo no me iba a enfermar o que yo no iba a tener problemas aquí en la tierra. Pero el Señor dijo: en el mundo, y hay muchas clases de aflicciones, y el Señor lo dijo, que nosotros no querramos oír, aceptar, entender, recibir, es otra cosa, porque los miedos que tenemos en nuestra vida y que los interiorizamos muchas veces y no los sabemos manejar, llevan a que nuestra fe claudique. Pero el Señor lo dijo: aquí en esta tierra ustedes van a tener aflicción, como yo la tuve, ustedes también la van a tener. Pero Él nos da una palabra, una promesa, una palabra muy especial: confía. Pero qué difícil es confiar en un momento de aflicción, de prueba, de dificultad, de escasez, de enfermedad, de toda nuestra vida que nos afecte nuestra fe y nuestra forma de andar en la vida cristiana, ¿cierto? Cuando uno ve un problema como: pero ¿cómo salgo de aquí? Y a veces uno empieza a cuestionar a Dios: Señor, pero ¿usted por qué permite? Él es soberano y Él lo puede hacer, porque Él no necesita su ayuda ni necesita la mía, soy yo el que la necesito. Y muchas veces el Señor nos permite que pasemos por esa dificultad, por eso, para afianzar y afirmar nuestra fe y para que veamos la obra poderosa del Señor. Entonces el Señor nos da esa palabra que todos deberíamos de aceptarla y recibirla rápidamente, y es decir: confío en esa palabra del Señor. Confiad, yo confío. Como yo he vencido, ustedes también vencerán. Es que el Señor fue despreciado, maltratado, lacerado, injuriado, despreciado, lo calumniaron, todo, y todo, hermano, todas las cosas. Bendito nuestro Dios, que así lo que Él vivió, nosotros lo hemos vivido. Pero si Él venció y nos dijo: confíen y ustedes también van a vencer, entonces seguiremos confiando en el Señor. Entonces el versículo, el primer rasgo que habla Pedro, dice acerca de la confianza, de la bondad, mejor. La bondad, calidad de buen comportamiento, de buen carácter, tendencia a hacer el bien, de buen corazón, con amor. Y Jesús nos dio ese ejemplo a nosotros. Aleluya. Nos dio ese ejemplo, porque Él fue amable con la gente. Él ayudó al necesitado. Trató bien al despreciado. Lo recibió, lo fortaleció. Aún ni juzgó cuando había condiciones según la ley y Él debía cumplirlas, el juzgar. Pero en la misericordia abundante de Cristo Jesús, llevó a que le dijera a esa mujer, sorprendida en el mismo acto del adulterio: vete, no peques más. Pero antes le dijo: yo te condeno. Entonces, para ser partícipe de esa naturaleza divina, yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios llene mi ser y no haya esos malos deseos, y que no pueda poner toda diligencia. Si una persona diligente es aquella persona que está en el buen deseo de ser mejor
de crecer, de avanzar, de ver las situaciones que van pasando y las situaciones que va viviendo, pero que confían en el Señor. Y su mensaje, el mensaje de Jesús fue muy claro. Y el mensaje de Jesús siempre fue en fortalecer, en ayudar, restaurar, levantar, en dar confianza al que no tenía nada, teniendo amor, teniendo bondad para con todos. Y por eso dice: añadid a vuestra fe esa virtud de la bondad. Hermano, ¿cómo está usted con esa buena virtud de la bondad de Cristo Jesús como hijo de Dios? ¿Será que le falta un poquito? Qué bueno si lo añade. ¿Cómo? Diciéndole al Señor que le ayude, diciéndole al Señor que lo fortalezca, diciéndole al Señor que su Espíritu Santo inunde su ser. Partícipes de la naturaleza divina, partícipes de esa naturaleza especial y gloriosa que Cristo Jesús ha tenido para con nosotros, que nos ha revelado este bendito y santo evangelio. Eso era lo que Pedro le decía: miren, tengan cuidado, hermanos, porque ustedes tienen esa bendición, pero parece que le falta una parte, y para llegar a obtener esa enorme bendición, ustedes tienen que añadir a esa fe virtud. Segundo rasgo que le dijo: a esa virtud, a esa bondad, usted tiene que añadir conocimiento. Conocimiento. Pedro les decía a los hermanos: cuidado con los maestros corruptos que vienen disfrazados de ovejitas, con una teología distorsionada, no basado según el fundamento de la palabra, el fundamento que Cristo nos ha dejado. Hermano, ¿y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Donde muchos están predicando un evangelio, no un evangelio cristiano, sino un evangelio humano, donde le dicen a la gente: usted puede seguir el evangelio y siga viviendo como usted está, igual, no pasa nada. Tómense un vinito, no una aromática para los nervios, y mezclan de las cosas del mundo con las cosas no, es que Dios sabe. No, claro, Dios sabe. ¿Cómo sabe? No se preocupe, que es que un poquito eso no hace daño. Claro que sí. Hay una cierta denominación donde hablaba yo con unas personas que militaron en esa organización, y hablaban que les prohibían muchas cosas. Entonces yo les pregunté como cuáles. Les prohibían que no podían tener comunión con las que no fueran de su misma fe, que no podían celebrar un cumpleaños ni decirle feliz cumpleaños. No se puede, eso está mal. No se puede cuando en en un lugar que se celebraba o sonaba el himno nacional, pero usted a esos eventos no puede ir. Eso no se puede. Usted no puede tampoco donar sangre, tampoco puede. Usted no puede socializar lo que tiene que ver concerniente a la naturaleza normal del hombre con sus amistades. Y le decía yo: ¿y dónde dice la Biblia eso? ¿Qué tiene que ver eso? Yo le decía: esos son más argumentos humanos que bíblicos. Entonces me decían: pero sí podemos tomar un poquito de licor. O sea, esto, usted cuando escucha el himno nacional, usted no se puede colocar de pie. Usted no puede colocarse de pie cuando escucha el himno nacional, por respeto. Eso es una ofensa para la fe de ellos. No pasa nada. Pero entonces, tomarse unos vinitos fuertes y emborracharse un poquito no es malo. Maldecir no es malo. Entonces son unas contradicciones, y uno ve que realmente hay personas que vienen enseñando cosas que no son bíblicas. Y Pedro le decía a los hermanos: hermanitos, cuidado, porque está llegando mucha gente con unas ideas tan raras, no basados en el fundamento bíblico, sino en conceptos humanos, que realmente no son palabras
fundamentadas en Cristo Jesús. Y recuerden que ustedes son partícipes de la naturaleza divina. Entonces, añadan a esa fe virtud, a la virtud conocimiento. Y qué bueno es tener conocimiento de la palabra del Señor, hacer defensa de su fe en buenos términos. Eso es apología, se llama apología. Hacer defensa de la sana doctrina de Dios, de lo que a usted le ha sido revelado. Y si usted ignora, pídale sabiduría a Dios, como Pablo lo hizo. Le pidió sabiduría a Dios para entender la palabra. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, el verso 9. Habla a la iglesia de Colosas Pablo diciéndole algo a ellos. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Yo aquí lo he enseñado. ¿Cuál, hermano Jonathan? Vuestra santificación. Entonces dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oiga, sabiduría e inteligencia. Ay, yo soy lo mismo. No. La sabiduría y la inteligencia, no. Hay personas muy sabias, pero poco inteligentes. Y hay personas inteligentes, pero no son sabias. Y hay personas que ni son sabias ni son inteligentes. Son bruticos como todas las de la ley y viendo las cosas de frente. Y por mucho, lo que nosotros llamamos, esto sí es mucho tapados, estos son tapados, y aquí. Así, hermano, en esos términos, con mucho respeto, utilizo ese término. Pero la sabiduría y la inteligencia. Entonces hay personas sabias, pero no son inteligentes para actuar. Y hay personas inteligentes, pero muy poco sabias. Y entonces dice el versículo 10, dice, en su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Escuche, como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. En todo. Esta Biblia, sí. Agradándole en todo, no en una parte de su vida, en toda su vida. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oiga, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda ciencia y longanimidad. Esa longanimidad, ¿qué significará? ¿Qué será longanimidad? Me acuerdo del Chavo con el profesor Girafales. Alguien me dijo, es que esa palabra es como muy parecida. No, la longanimidad significa grandeza o constancia, con un buen ánimo de crecer, una constancia o de buen ánimo, para toda paciencia y digámoslo, y una constancia de buen ánimo. Bueno, eso es, con gozo, dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces yo tengo que añadir a la fe o a la bondad, a la fe virtud, que es bondad, a la bondad el conocimiento. Oiga, conocimiento. Hermano, hay creyentes que llevan años en la iglesia, años, y no son capaces de entender la doctrina de Cristo Jesús. Todavía les cuesta trabajo explicarla. De pronto hay personas que la entienden, y hay personas que la entienden, pero no son fáciles de darse a entender. Pero hay otros que sí son muy dóciles, son muy fáciles para explicar la doctrina de la fe, de la gracia, de la justificación, la doctrina del nombre, el bautismo del nombre de Jesús para perdón de pecados, el bautismo del Espíritu Santo, la resurrección y muchas otras cosas más. Hay personas, pero hay creyentes que se ponen a veces a dialogar con otros de otra denominación y salen más enredados. Cuando usted vaya a hablar con otra persona de que tenga otro concepto doctrinal, usted tiene que tener mucho conocimiento y tiene que estar seguro y tener mucha inteligencia. Porque a usted lo pueden enredar si usted no está bien fundamentado.
usted lo puede enredar y usted puede salir con dudas aún. En vez de aclararle la duda al que está desubicado, usted que sale desubicado es usted. Una vez un hermano salió a evangelizar, iba con él, y en ese evangelismo pues le hablaba a una persona diciéndole que venía a hablarle de Cristo Jesús, que venía a hablarle del nombre poderoso de Jesús. Ah, sí, claro. Qué bueno, hábleme de ese nombre. Yo fui bautizado en ese nombre. Ah, qué bueno el nombre, dijo el Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el hermano dijo, ¿y estos tres, esos dos son uno verdadero? Entonces son cuatro. Yo le dije, venga hermano, espere. Entonces yo lo miré y le dije, Señor, no, venga, permítame. Yo le dije, esos tres son una manifestación de Cristo Jesús, del mismo Dios. Traté como de corregirle porque ya le había metido 4. Yo, santo Dios. A muchos les da dificultad llevar 1 hora para llevar 4. Hay creyentes que no han entendido el nombre, que Jesucristo es Dios, el unigénito de la creación, para ponerse a llevar 4. Eso está más complicado todavía. Yo le dije, venga, hermano, espere. Y yo le dije, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. O sea, y yo le dije, son manifestaciones, pero no es un nombre. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. Son títulos. Eso sí, así como está diciendo él, así. Escúchalo a él, no bien. Entonces, me tocó que darle doctrina al Señor y al mismo hermano. Miren, la palabra del Señor es muy clara. Y dice el Señor ahí en el primer libro de Juan 4:13. Algo, hermano, que nosotros debemos tener presente ya para ir terminando, que nosotros tenemos que analizar si realmente conocemos a Dios o no. Y cuando una persona le va a hablar a usted del Evangelio, ¿qué clase de Evangelio le va a hablar a usted? Usted tiene que saber qué clase de Evangelio, si es el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio que predican hoy en día mucha gente, o el Evangelio de la prosperidad. La prosperidad económica, prosperidad del hombre aquí en la tierra, pero su alma en ruinas. Y con esa prosperidad económica y su alma en ruinas, se va para el lugar de tormento y aflicción. Bendito Dios. En esto conocemos, capítulo 4, el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido para salvar al mundo. ¿Qué dice? Que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y el versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Ahí está muy claro quién es Jesús. Ahí es muy claro qué es lo que usted qué conocimiento debe tener usted. Y en el mismo libro del capítulo 5, el verso 20, del mismo libro de Juan, la epístola de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Qué dice? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De ahí no me vaya a decir de que es el segundo de la tercera lista o el tercero de la segunda. Él es único. Él es único. Y termino con esta parte en esta noche. Añadan al conocimiento dominio propio. O sea, el dominio propio es que usted controle sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones. Porque hay personas que tienen conocimiento y creen porque tienen conocimiento la saben toda y han afectado aún hasta su propia fe. Pero el Señor nos dice que debemos tener dominio propio. Es la batalla, la mente es la batalla del cristiano, porque el enemigo lo ataca mucho.
Una mente quieta es una mente peligrosa. Ay, hermano, una mente quieta es una mente, hermano, que lo maquina cosas impresionantes. Por eso mantenga su mente ocupada en Cristo Jesús, en cosas que agradan. Y es la batalla del cristiano. ¿Dónde ataca el diablo más? A la mente. Usted no es capaz, usted es un cobarde, usted pecó, usted falló, usted ofendió, y usted, porque el diablo es acusador. Eso es lo que el diablo le gusta, acusar y acusar. Entonces, ¿qué hizo Goliat cuando desafió al pueblo de Saúl? Lo amedrentó y lo atacó mentalmente. Ustedes no son nadie, ustedes son unos pequeñitos, ustedes son muy pequeñitos. Si encuentran a alguien capaz de igualarse a mí por 40 días y 40 noches, eso, hermanos, eso es algo muy cansón. Y 40 días y 40 noches le están repitiendo a uno que no es un cobarde. 40 días y 40 noches, y ellos se convencieron de eso. Ellos creyeron eso. No, nosotros no somos capaces. Un tipo de más de 3 metros. No, oiga, y aparece uno que sí tenía la confianza puesta en uno grande y que su mente no estaba atacada por las cosas del enemigo. Un muchacho de 17 años, aproximadamente tenía David, 17 años, inexperto en la batalla, sin conocimiento del ejército, de la milicia, pero él se había enfrentado a leones y a osos, pero tenía el Espíritu de Dios. Y ahí no se dejó amedrentar por las palabras de Goliat y llegó. Hermano, el dominio propio es la templanza, esos son los frutos del Espíritu. Y el dominio propio se obtiene es con el poder del Espíritu Santo. El dominio propio a través del Espíritu Santo que se obtiene nos sostiene, nos da fuerza para separarnos del pecado y nos hace someternos a Dios. Eso téngalo presente. El Espíritu de Dios en nuestra vida nos sostiene, nos da fuerza para separarnos del pecado y someternos a Dios. Porque lo dice el segundo libro de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque es importante tener dominio propio. Primero, porque nos da confianza. Segundo, nos da estabilidad. Y tercero, nos da la victoria. Entonces los ataques a nuestra vida cristiana por parte del diablo son muy fuertes. Y cuando usted quiere afianzarse más en el camino del Señor, en el conocimiento de Dios, de su palabra y en la bondad de Cristo Jesús, el diablo lo va a atacar. Hay ataques internos y ataques externos. Los internos son los impulsos carnales, de deseos pecaminosos, la concupiscencia que hay en la vida. Y los ataques externos, el mundo exterior con todas las cosas que nos ofrecen. Y solamente se puede vencer esos ataques de la carne y el mundo de rodillas y lleno del Espíritu de Dios. Solo con el poder de Dios y el conocimiento de su palabra